Muy bien, pues para esta manera arrancar y dar la bienvenida con Le pongo continuar, ¿verdad? sí, exacto. Continuar y dar la bienvenida. Aquí nada más lo dejo un segundito la pantalla para que todo el mundo sepa que ya estamos arrancando y que hoy tenemos un evento especial. Voy a poner nomás la visión aquí. Estamos aquí, perfecto. Y voy a arrancar. Ya tenemos prácticamente 100 y siguen entrando. Pero si quieres vamos a dar un espacio y voy a ir dando las palabras introductorias. Así damos espacio a que nuestros asistentes se vayan sumando en números crecientes. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Y pues como es la primera vez que nos vemos este año, aprovecho para desearles un muy próspero 2021. Y vaya que necesitamos muchos buenos deseos para salir adelante ante las difíciles circunstancias en que nos encontramos actualmente. Hoy tenemos un gran evento y ello se muestra en el número de asistentes que, como lo hacemos cada vez que nos reunimos, damos cuenta que nos saludan desde muchos puntos del país, justamente lo que te decía, Tocayo. Y aquí voy a hacer una breve referencia. Tenemos, obviamente, desde la Ciudad de México y muchos saludos al gran novelista, al gran mexicano que tenemos hoy con nosotros. Tenemos también personas desde Chihuahua, también desde Puebla. Estoy leyendo aquí también desde Tijuana, Puebla nuevamente, Ciudad de México, San Luis Potosí, Morelos, Chihuahua nuevamente, Puebla, Querétaro, Sonora, Cuernavaca, Saltillo, Coahuila. En fin, que tenemos gran cobertura a Guadalajara, Yucatán, y así se seguirán sumando, Tocayo. Hoy, de hecho, es nuestra 9ª sesión del ciclo de Amigos de UNE México. Tengo el honor y privilegio de darles la bienvenida en esta primera sesión de 2021. Arrancamos este año con un invitado de lujo, Francisco Martín Moreno. Mi tocayo amablemente aceptó la invitación para estar con nosotros hoy, como alguien que ha sido públicamente un factor de estudio, análisis y crítica del acontecer mexicano, tanto en el pasado y ahora con referencia a la historia reciente e incluso la referencia diaria del país. Aunque mi tocayo es figura pública y no requiere mayor presentación, me parece es más que oportuno dar algunas referencias sobre su andar en la vida, puesto que sirve como antesala de lo que se platicará por su parte esta noche con nosotros. Francisco Martín Moreno es un novelista, columnista en distintos diarios y revistas nacionales e internacionales. Es conferencista en México y en el extranjero y también es comentarista en radio y televisión en México y en Estados Unidos. En la parte de novelas, y aquí me voy a tomar unos minutos, dudé si leer, digamos, toda esta parte, pero la verdad es que me pareció muy importante referir justamente lo que ha hecho Francisco en todos los temas de novelas históricas, que es de algunos de los temas por los que es más conocido. Y voy a hacer referencia a cuáles son estas, digamos, principales obras literarias que, repito, para muchos de ustedes seguramente son más que conocidas. A partir de 1982 se entregó a la investigación histórica, publicando en 1986 su primera novela histórica intitulada México Negro, novela con la que adquirió un lugar muy distinguido entre el público lector, y solamente de esta obra se han vendido a la fecha más de 1,5 millones de ejemplares. Hay muchos autores que no tienen ese número con muchos libros. En 1989 publicó Las cicatrices del viento, tratando de constatar la pregunta histórica existente en ¿por qué somos un continente rico con gente pobre? Sus preocupaciones sociales y políticas y su capacidad narrativa le hicieron acreedor en España al premio Laurel de Oro a la excelencia literaria. En 1993 publicó La disculpa, una novela política en la que demuestra que en la educación ineficiente se encuentra el origen de la mayoría de nuestros problemas nacionales. ¿Somos un país de reprobados en el orden académico, económico y social? En 1994 publicó La respuesta, un ensayo orientado a describir la quiebra política de México después de 65 años de priismo retardatorio. Quedan claras las razones por las cuales la falta de alternancia en el poder en ese entonces se convirtieron en un atraso económico, en desesperanza política y en malestar social que juntos pudieron haber conducido o podrían
conducir de nueva cuenta a la violencia. En diciembre de 1996 publicó el libro Los mexicanos a contraluz, con el que se consolida como autor de cuentos políticos en forma de memorias de diversos personajes de la vida nacional. ¿Cómo respondemos los mexicanos ante la adversidad y ante la evolución y el progreso? ¿Cuáles son las razones del atraso? En enero de 1997 publicó Las cartas de un mexicano, en la que el autor revive el género epistolar a diferentes personajes de la escena mexicana y mundial. Esta obra contiene críticas sarcásticas a políticos, religiosos, militares, periodistas e intelectuales. En 1998 publicó la novela México Sediento, sobre la vulnerabilidad, la primera novela apocalíptica que tiene como fondo de inspiración la irresponsabilidad ecológica de los mexicanos. ¿Qué sería de una ciudad de más de 20 millones de personas sin agua? En diciembre de 2000 publicó Las grandes traiciones de México, un conjunto de novelas históricas mexicanas en las que se destaca la presencia de traidores o de traicionados que cambiaron la historia del país. La novela México Secreto aborda el tema del telegrama Zimmermann, en que el emperador de Alemania invita al presidente Carranza a trabar una alianza con Japón, es decir, Alemania, Japón y México, para declararle la guerra a los Estados Unidos. Al final de dicha guerra, una vez derrotados los Estados Unidos, Alemania regresaría a México los territorios de Texas, Arizona y Nuevo México. México Mutilado es una novela política que nos arroja en pleno rostro las explicaciones que nunca se atrevieron a darnos. Con arreglo a qué razón inconfesable se nos ha ocultado a los mexicanos la verdadera historia patria en los últimos 150 años. México ante Dios versa sobre la guerra de la Reforma librada en la segunda mitad del siglo XIX entre el ejército liberal y el ejército clerical. En esta obra, como en ninguna otra, se percibe con toda claridad el papel que jugó la Iglesia Católica en una serie de conflictos armados y en golpes de Estado, levantamientos y azonadas a lo largo de todo el mismo siglo XIX. México Acribillado es una novela política en que aborda la conjura para asesinar al presidente Álvaro Obregón. En medio de una trama amorosa, sobresale el papel desempeñado por la Iglesia y el gobierno en el magnicidio inserto en la Guerra Cristera. En una trilogía que arranca justamente con un primer volumen en 2009, Arrebatos Carnales, se descubre la vida íntima de lo que aconteció en el interior de la alcoba de Sor Juana, en la de Porfirio Díaz, en la de Vasconcelos, en la de Villa, en la de Morelos y hasta en la habitación imperial de Maximiliano, donde Carlota, o porque Carlota nunca lo acompañó en el lecho durante su breve estancia en el castillo de Chapultepec. En el segundo volumen de Arrebatos Carnales en 2010 aparece la famosa Güera Rodríguez, sin duda alguna una de las mujeres más hermosas que han pisado el suelo patrio. También se habla de la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez. La historia no registra su heroica actuación de los años que siguieron de septiembre de 1810 hasta 1829, cuando lamentablemente falleció como una de las grandes forjadoras del México de todos los tiempos. Y también sobre Lázaro Cárdenas, una figura intocable, Tata Lázaro, el máximo líder de la izquierda mexicana. Finalmente, en el último volumen de Arrebatos Carnales en 2011, se presentaron las vivencias íntimas de Díaz Ordaz y la tigresa, Irma Serrano, a la luz de los acontecimientos del 68. Retrata en este tomo con lujo de detalle los pasajes eróticos protagonizados por Melchor Ocampo y la mujer de su vida, con la que procreó 4 hijas y cuya identidad se ha perdido en el anonimato, sin olvidar su gesta heroica durante los años de la Guerra de Reforma, que lo encumbraron como uno de los padres de la patria. Y también Venustiano Carranza, un hombre poco atractivo para las damas, según se pudo comprobar a través de encuestas en el mágico universo femenino. Carranza, de hecho, se presenta como uno de los grandes enemigos de la Constitución de 1917. En México Engañado, algo de lo que no dicen los libros de texto gratuitos, se pretendió revelar algunas de las falsedades, embustes y omisiones difundidas en dichos libros por la dolosa historia oficial. El autor está convencido que solo a través del conocimiento y de la educación se puede cambiar el destino de México y escapar al tiempo de la ruta hacia una nueva colisión. En Media Hora, la muerte
Se trata de una biografía novelada que versa sobre las persecuciones de los fascistas alemanes y españoles en contra de los familiares del autor, cuyos padres nacieron en Alemania y en España. La historia de horror padecida durante la brutalidad nazi y franquista, hasta que las víctimas de la barbarie llegaron a México, en donde como inmigrantes fueron recibidos con los brazos abiertos para empezar a reconstruir sus vidas. En México esclavizado se describe la pavorosa historia de la esclavitud en México durante los interminables años de la dictadura porfirista. Marion, la figura femenina estelar, explica lo acontecido en materia de esclavitud en el mundo, en tanto Olegario, su amante yucateco, narra lo sucedido en México, todo ello inserto en una mágica historia de amor. En El naufragio de México, 18 destacados columnistas y académicos analizan la realidad del futuro de México, ya en esta ocasión a la luz de la susodicha llamada 4T. En Ladrón de Esperanzas, mi tocayo se plantea cómo fue posible que un presidente decidido a rescatar a los pobres de la miseria los haya hundido más en la pobreza, de hecho robándole sus esperanzas y sus ilusiones. En Cuando México perdió la esperanza, se plantea la pregunta: ¿en qué momento los mexicanos perdimos la esperanza en relación al gobierno de López Obrador, decidido a imponer una nueva tiranía, esta vez de izquierda, y el papel opositor de la Casa Blanca ante semejantes intenciones? Igualmente hay una nutrida obra periodística en prensa escrita, en radio, en televisión, múltiples premios literarios, premios periodísticos y conferencias en Estados Unidos, España, Suiza y Alemania, además obviamente de hacerlo en México en diversos foros universitarios, políticos, empresariales y sociales. De esta manera entonces está claro, y agradezco la paciencia, que tenemos una figura de la talla de quien es un autor claramente prolífico y que en años recientes se ha erigido como una de las personas más importantes en cuanto a contrapesos y críticos de los gobiernos de nuestro país, en particular, y eso es relevante, del que actualmente se encuentra en funciones. Para todos ustedes debe quedar claro que desde que iniciamos este ciclo de conferencias hemos ido cubriendo aspectos varios de temas económicos, políticos, sociales. Los hemos venido concatenando y hoy damos un paso importante más al revisar un rubro de suma trascendencia. Para nadie es un secreto que el país pasa por momentos realmente complicados. Tenemos una triple crisis en temas económicos, sanitarios y de seguridad. En ese contexto es que el 6 de junio de 2021 tendrá lugar la elección más grande del país. Y no es la más grande simplemente por el tamaño y el número de puestos a ser sometidos a la decisión en las urnas, sino quizá, y más importante, porque en este proceso quizá nos van más cuestiones importantes que cualquier otra elección en los últimos 100 años. Lo que está en juego es nada más y nada menos que la definición del país que queremos, uno en que sea factible respirar con libertades y vivir con instituciones fuertes o, lamentablemente, sucumbir ante la venia autoritaria hoy en curso, misma que amenaza con generar un gobierno autocrático, autoritario e ilimitado. La ausencia de contrapesos y equilibrios en la que nos encontramos hoy inmersos en México está probando ser una situación de extremo riesgo. Básicamente, el presidente está abusando de la gradual desaparición en la división de poderes. Con enorme preocupación vemos que el máximo tribunal tolera, con una explicable omisión y tardanza, emitir resoluciones que en más de 30 expedientes aguardan la determinación sobre la inconstitucionalidad del mismo número de actos de gobierno federal que ofenden y violentan el orden constitucional. Por otro lado, en el terreno legislativo, haciendo de la generación de leyes un pasatiempo con el cual, por ejemplo, se eliminaron 109 fideicomisos con los que se manejaban muchísimos temas sensibles en el país. Y ahora se han propuesto la eliminación de organismos autónomos como su siguiente meta y que aunque para algunos rubros impliquen reformas constitucionales, han probado ser capaces de doblegar a senadores para lograr la mayoría calificada respectiva. Es por esto que en la plática de hoy nos queremos concentrar en los temas que tienen que ver con la situación política del país y más concretamente con lo que tiene que ver con la comunicación y el efecto de la misma en la población.
estamos claros que para muchos de los mexicanos que aún confían, que aún confiamos en libertades, instituciones y el sentido común, resulta inverosímil que una administración federal con tantas pifias y los peores resultados en economía, seguridad y salud de los últimos 100 años, se diga que el presidente goza de un nivel mayoritario de aceptación. Reconociendo la importancia de estos temas, nos pareció en UNE México que resultaba imprescindible tocar base con alguien que es un experto en la materia y que goza de plena solvencia para explicarnos cómo están las cosas hoy en día y cómo pintan para los días, semanas y meses por venir. Al final del día, nos encantará saber cuáles son las recomendaciones en base a las cuales podríamos aspirar a tener mejores condiciones de competitividad para lo que sea, insistimos, la elección más importante que tendremos probablemente en nuestra vida. No quiero quitar más tiempo para lo que es importante, que es escuchar a nuestro invitado, mi estimado tocayo, y que seguramente nos va a dar un gran impulso de conocimientos, propuesta y recomendaciones. Tocayo, muchísimas gracias nuevamente por tu participación en esta cadena de eventos de Amigos de UNE México. La mecánica es que, como ya lo platicamos, es que tomes la palabra con una primera explicación de unos 15 a 20, 25 minutos de cómo se ven las cosas en los temas de política y comunicación. Posteriormente abriremos espacio para un rebote de ideas, así como preguntas del público. Justamente por lo que hace a preguntas del público, les recuerdo que hay una herramienta que se llama Q&A, preguntas y respuestas, en el módulo de su Zoom. En ese módulo pueden ustedes ir ingresando las preguntas que ustedes deseen durante la exposición y yo me encargaré de capturarlas para presentarlas en forma ordenada a mi tocayo al momento en que él concluya su exposición inicial. Nuevamente, muchísimas gracias, tocayo, y te cedo la palabra. Muchas gracias, tocayo, por esta gran oportunidad de poder conversar contigo y, bueno, pues con todos los seguidores y personas interesadas en el destino de nuestro país. Yo te diría que si pudiera comenzar por decir que vamos, tocayo, creo que no existen las culpas absolutas. O sea, yo creo que todos nosotros ya sabemos y vamos conociendo según la marcha de los acontecimientos, donde todas las decisiones que ha venido tomando el presidente de la República en contra de la salud, en contra de la economía, en contra de la impartición de justicia, en contra de la educación, en contra de la cultura, en contra de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos y bueno, en fin, lo que me interesa a mí ya no tanto en este momento es subrayar lo que él está haciendo, sino tratar de ver cuál fue o cuál es, mejor dicho, la responsabilidad de la sociedad en lo que está aconteciendo. Para mí esta es una pregunta importante porque, como te digo, no creo en las culpas absolutas. Entonces me pregunto, ¿dónde termina la culpa de López Obrador y comienza la culpa de la sociedad? ¿En qué porcentaje? No lo sé. Pero bueno, yo creo que después de lo que todos estamos viviendo, la nación no ha contestado, digamos, en los términos que exigiría este fenómeno tan agresivo que estamos padeciendo todos los mexicanos. Veo que hay una gran como resignación o apatía o conformismo o tal vez escepticismo diciendo, no hombre, todo esto se va a arreglar. Y claro, es muy difícil que esta situación se corrija porque están claras las intenciones del presidente de la República de construir una nueva dictadura en nuestro país. Y digo, creo yo que hay muchos elementos para probarlo, pero también hay muchos elementos para demostrar que los mexicanos no estamos reaccionando con la eficiencia, por usar una palabra, que se requiere. Todo comenzó cuando en el gobierno de Peña Nieto, pues que más que gobierno fue una pandilla, pero bueno, una pandilla que sí, yo creo que no se puede cuestionar, pero que crecíamos al 2.5%, funcionaban los sistemas de salud, no funcionaban los sistemas de impartición de justicia, porque el 98% de los delitos no se perseguían, pero digamos dentro del contexto sí se requerían ajustes de fondo, pero en términos generales funcionaba porque la política también asistencial funcionaba, que claro, podemos decir totalmente, no funcionaba totalmente porque perfecto no hay nada,
Pero la frustración viene con Ayotzinapa, la frustración viene con la Casa Blanca, la frustración de la sociedad viene cuando se da cuenta que este hombre que llega con una gran popularidad y que hace la reforma petrolera y que fue la reforma eléctrica, hace grandes reformas en las revistas, por ejemplo, como en la revista Time sale como el hombre, el hombre de México, sale también en The Economist, diciendo pues, que México finalmente está resurgiendo cuando dicen The Mexican Moment. Y este Mexican Moment, bueno, pues lo catapultó, pero después con la corrupción y la ineficiencia administrativa, todo se empezó a deslavar, de tal manera que la gente se hartó de estar pagando sus impuestos para que se lo robaran, para no ver la obra que querían, la obra pública que querían. Y entonces, en este justificado coraje de la sociedad mexicana en el 2018, votan por López Obrador. Pero claro, ¿por qué votan por López Obrador también? Porque habían hecho un pacto de impunidad el presidente Peña Nieto, Videgaray y López Obrador sobre la base de decir, te vamos a permitir el acceso a la presidencia de la República siempre y cuando a la mafia del poder no la encarceles. Porque si tú lo intentas, entonces tenemos esta cantidad de agravios en tu contra que no te van a aparecer. Muchos podrían decir que con pacto o sin pacto hubiera ganado López Obrador. López Obrador no se la quería jugar y suscribe el pacto de impunidad. ¿En qué consistió? Bueno, pues en esto que les digo, de decir, vamos a darte la presidencia siempre y cuando no nos encarceles. Y para esto, si ustedes ven y hacen su recuento de 32 entidades federativas, en 25 entidades federativas al PRI no le dieron ni siquiera para comprar cachuchas. O sea, no le dieron al PRI, al aparato electoral priista que era tan poderoso, lo desmantelaron. Como quedaba en la palestra el propio candidato Anaya, pues ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues le dijeron que había cometido una serie de fraudes inmobiliarios. También de alguna manera él no se supo defender con la claridad que se requería. ¿Y qué pasó? Que se desplomó también su candidatura. Entonces, ¿qué quedaba también? Meade, que era priista, pues tampoco tenía la menor posibilidad si venía de ese partido. Tal vez si hubiera venido del PAN hubiera sido otro el concepto, pero no. Entonces, ¿qué pasó? Que los candidatos se fueron destruyendo, se fueron aislando y hasta que se quedó solo en el proyecto electoral el propio López Obrador y ganó. Claro que ganó, pero a donde quiero llegar para entrar a otro punto es que sí es cierto que ganó, no hay duda, porque bueno, ahí están 30 millones de votos, 20 millones de votos de la oposición y 40 millones de mexicanos no votaron. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque si, no voy a decir que los 40 millones hubieran votado, pero si por lo menos del padrón electoral, que son 90 millones, me hubiera encantado que esos 40 sí hubieran votado, a lo mejor 20, y le hubieran dado la vuelta a la papeleta. Ahora, el trabajo que nos corresponde a nosotros en este momento es lograr que los que se abstuvieron, que eran 40 millones, vayan a votar. Esta es la tarea más importante a realizar en los próximos 5 meses. Pero donde quería yo llegar, para no desviarme del tema, es que en el coraje de la sociedad votan por López Obrador. Bueno, pues está bien, dentro del pacto, de lo que ustedes quieran, ya no lo puedo cuestionar. Pero lo que sí puedo cuestionar es que en esta furia le entregan prácticamente el Congreso de la Unión al presidente de la República para convertirnos otra vez en el país de un solo hombre. ¿Por qué? Porque además 19 congresos estatales también se los entregó la nación en su furia por acabar con López Obrador sin darse cuenta que nos estábamos picando un ojo. Y esto es lo que es delicado. ¿Por qué? Porque desde la época de Santana sabíamos lo que era el país de un solo hombre. Lo volvimos a padecer en el gobierno, en la dictadura de Porfirio Díaz. Lo volvimos a padecer en la dictadura perfecta que duró 70 años. Y bueno, finalmente llega la alternancia en el poder. Teníamos que haberla defendido. Y claro, funcionaban nuestras instituciones porque después de el conflicto electoral de Salinas, lo que pasa es sale el IFE, sale el Tribunal Federal Electoral, surgen instituciones
bien importantes como el Instituto de la Transparencia, que son producto del esfuerzo de la sociedad para poderle exigir cuentas al gobierno, es decir, ¿en qué te gastaste mi dinero? Yo quiero que haya una institución que cuente los votos, no quiero que el gobierno cuente los votos, quiero que sea autónomo, quiero que sea independiente, quiero que haya una Comisión Nacional de Derechos Humanos independiente con un ombudsman efectivo y bueno, todo esto se echó a perder. ¿Por qué? Porque cuando llega el presidente dice voy a controlar el Congreso de la Unión, le falta muy poco para tener la mayoría calificada, porque también no perdamos de vista que hay muchos senadores del PRI que sabe el presidente que tienen cuentas importantes con la justicia, y estas cuentas importantes con la justicia pues las pone en manos de la UIF, de esta unidad de inteligencia financiera, y entonces a base de amenazas y sobornos pues podemos perder esta mayoría calificada, para que el presidente no tenga la mayoría calificada en el Senado de la República. Pero sin embargo, si ya vemos que controla el Poder Ejecutivo, vemos que controla el Judicial y el Legislativo, y ahora ya vimos, como decías, Tocayo, que está controlando también de alguna manera a la Corte, cuando resolvieron esta consulta terrible que nunca tenía que haber hecho la Corte, más otras tantas que no tenían que haber sucedido, y sin embargo hay cerca de 15 asuntos delicadísimos pendientes que la Corte tampoco ha resuelto. Entonces, ¿cómo se llama un país en donde una sola persona controla al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial? Y además desmantela los aparatos, los organismos independientes. Está muy claro que estamos hablando de una dictadura. ¿Y de qué tipo de dictadura? Una dictadura de izquierda. Entonces, si ustedes ven los presupuestos del Foro de Sao Paulo, verán cómo el presidente López Obrador ya cumplió con el 70% de estos presupuestos para instalar el comunismo en nuestro país. Y ustedes pueden decir que esta es una aseveración un tanto cuanto radical y exagerada, y yo les diría no, porque lo primero que hacen en una comunidad, en un país o una administración comunista, es espantar a los que protestan. ¿Qué pasó? En Cuba, pues se fueron los que protestaban a Miami. ¿Qué pasó con Chávez? Pues se fueron los que protestaban también a Miami o a los Estados Unidos, igual en Nicaragua. Entonces, claro, se van quedando los resignados. Hoy en día, ¿quién va a protestar en Cuba si además le dan su plato de moros y cristianos y se acabó el problema? Nadie protesta ahí, y por eso tiene Cuba ya una dictadura que tiene 60 años de antigüedad. No habíamos visto en América Latina nunca una canallada de esas dimensiones. Entonces, claro, aquí si ustedes dicen, ¿es exagerado? No, porque cualquier país del mundo entero, pues estamos viendo que con la pandemia los gobiernos quieren reforzar a la economía, le inyectan recursos o entran al capital o subsidian a los trabajadores con el 50% de su salario. ¿Para qué? Para mantener la planta de empleos, para que no quiebre el país. Y aquí ni un quinto para los empresarios. Y no estoy hablando de los grandes empresarios que son, bueno, ya los conocemos todos. El 82% de los empleados en este país son de las pequeñas y de las medianas empresas. No es cierto que sean de Walmart, no es cierto que sean de Slim, no es cierto que sean de Bayeres, no, es absolutamente falso. Ellos tienen a lo mejor 4 millones y pico de trabajadores, pero la gran masa, estamos hablando de otros 27 millones. O sea, no hay tal. Pero sin embargo, estas pequeñas y medianas empresas que tienen desde 4 o 5 empleados hasta 40 o 50, tampoco les han dado los recursos. Lo estamos viendo en el problema de los restaurantes en la capital de la República. Entonces, no va a apoyar a las empresas de ninguna manera, no les va a dar ninguna facilidad. Bueno, si el presupuesto es primero los pobres, que a mí me encantó esta tesis de primero los pobres, claro, a ver, ¿quién le puede decir a López Obrador que primero los pobres? No, claro que primero los pobres, sí, pero si quieres rescatar a los pobres de la miseria, lo que tienes que hacer es crear empleos. No hay otra manera de rescatar a los pobres más que a través de la creación de empleos. Y para crear empleos necesitas una alianza con los empresarios. Y esta alianza con los empresarios no se va a dar. Entonces
Claro, por eso se perdieron el año pasado 800 y pico mil empleos en este país, cuando crear un empleo es un problema muy serio, y en mayo, se acordarán ustedes, 12,5 millones de mexicanos se quedaron sin ingresos y no le preocupa. Como tampoco le preocupa al presidente de la República que ya hoy en día, el día de hoy, se murieron 1,400 mexicanos en un día, nada más en un día. Los últimos 2 años de la gestión de López Obrador, asesinaron a 70,000 mexicanos, hubo 70,000 homicidios dolosos, cuando él dijo que acabaría con los homicidios dolosos al llegar al poder. Hay 12,000 desaparecidos, hay 14 mujeres asesinadas al día, hay miles de pequeñitos que se mueren sin los medicamentos porque la austeridad republicana impide que les surtan recursos públicos a los hospitales públicos. Entonces, claro está, aquí vemos que no hay un sentido social, porque si él dijo primero los pobres y vemos que los pobres han proliferado de una manera terrible, es probable que acabando esta administración, si es que acaba y no logramos la revocación del mandato nosotros en el 22, o ahora en 5 meses más logramos arrebatarle el control de la Cámara de Diputados, no sería difícil que termináramos nuestra gestión esta gestión con a lo mejor 70 millones de mexicanos en la pobreza. La tarea para aquella persona que llega a la presidencia de la República en el 2024, para que empiece todo un proceso de reconstrucción, va a ser verdaderamente difícil. ¿Por qué? Porque López Obrador vino a destruir la economía. Ustedes ven que no ha hecho nada por lograrlo, por construirla, por edificarla. Y además no solamente eso, sino tampoco le produce la menor compasión el desempleo ni la muerte de tantos mexicanos. Estamos hablando de que si ya hay en este momento 140,000 muertos, los 5 exsecretarios de salud dicen que hay que multiplicarlos por 3.5. Entonces estamos hablando de 500,000 de muertos ya. Por eso hay colas en los crematorios, por eso no hay camas en los hospitales, por eso se están muriendo el 25% de los médicos y enfermeras de los países, de los hospitales del país, y no hay reacción. El presidente todavía sostiene a López-Gatell diciendo que es uno de los mejores funcionarios del mundo, cuando vemos que estamos en los últimos lugares en materia de sanidad del mundo entero. Ya no digamos en materia de sanidad, sino también en materia económica, que estamos enfrentando una crisis como no la hemos padecido desde 1932. O sea, todo este escenario es muy importante para llegar a una conclusión que tú decías, tocayo. ¿Cómo es posible que después de esta pequeñísima presentación el presidente de la República tenga un 60% de aceptación? Entonces, pues me llama poderosamente la atención este dato. No sé también bien cómo se hagan las encuestas, pero no nada más es una encuesta, sino son varias encuestas que básicamente coinciden con este dato. Y entonces es cuando me pregunto, ¿por qué? Vuelvo a lo mismo, ¿dónde termina la culpa de López Obrador y comienza la culpa de la sociedad? El presidente, se está gastando básicamente 50,000 millones de pesos al mes en los ninis, en las madres solteras, en las becas, en la asistencia a los ancianos. Y claro, yo no le podría decir al presidente, oiga, no le dé dinero para las becas a los jóvenes. Claro que hay que becarlos, pero hay que becarlos con condiciones, como estuve en las últimas administraciones. ¿Qué consisten las condiciones? Bueno, yo te voy a dar tu beca, te la voy a pagar durante toda tu carrera, siempre y cuando no bajes de 8 de promedio. Claro que aquí no hay nada de eso. Aquí se le da el dinero porque en realidad lo que están comprando es una voluntad electoral. Entonces, 50,000 millones de pesos al mes para eso. Estamos hablando de 600,000 millones de pesos al año, más otros 600,000 millones de pesos que se van a Dos Bocas, que se van al Tren Maya y que se van al aeropuerto de Santa Lucía. Estamos hablando de una barbaridad. No sé cómo se sume 600,000 millones más otros 600, no sé qué cifra pero es absurdo. Y ese dinero, en lugar de inyectárselo en la pandemia, importar millones y más millones de vacunas para salvar a nuestro país de la debacle sanitaria, o para salvar la economía del país, con esos recursos, si él dijera, se acabó el Tren Maya, se acabó Dos Bocas, porque se acabó Dos Bocas, y también se acabó el aeropuerto de Santa Lucía, bueno, y el Tren Maya, sobre esa base vamos a inyectarle todos esos recursos y vamos a dejar de
vamos a dar la mitad de las ayudas asistenciales, con estas comillas que ustedes quieren a la gente. Con eso rehabilitamos la economía, con eso rehabilitamos también la catástrofe sanitaria, pero no lo hace. ¿Dónde se acabó el gobierno de López Obrador? Sí, según mi punto de vista, se acabó antes de tomar posesión. ¿Por qué? Cuando cerró el aeropuerto de la Ciudad de México y gastó 5,000 millones de dólares para indemnizar a los bonos verdes, y esta fue una decisión que hasta el Financial Times dice es la decisión más estúpida que yo he visto, que hemos visto los periodistas del Financial, tomada por un presidente de la República. Claro, si estábamos calculando que iban a llegar antes de la pandemia 80 millones de viajeros al aeropuerto y que según la IATA cada uno se gastaba $1,000, estamos hablando de 80,000 millones de dólares al año que entraban a este país, más la carga, que eran otros 40,000 millones de dólares, pues porque llegaba carga de Asia, carga de Europa, carga de Estados Unidos, carga de Centroamérica, éramos el ombligo del mundo. Entonces era un negocio maravilloso para este país en materia de empleo también, porque nada más del aeropuerto iban a ser 500,000 de empleos más. Era maravilloso este proyecto socialmente hablando, porque no me interesa solamente desde el punto de vista financiero, sino porque era del gobierno, sino era un proyecto social riquísimo. Pero no solamente eso. Ahí se acabó porque ese día que él canceló el aeropuerto, las empresas mexicanas que cotizaban en Wall Street perdieron 17,500 millones de dólares de las cotizaciones en una sola jornada, y ahí están los datos en Wall Street. En un día, las acciones de las empresas mexicanas se depreciaron con esa barbaridad. Como era insuficiente y fue antes de tomar posesión, cuando toma posesión, entonces cancela el Consejo de Promoción Turística que le reportó a México nada más en el sexenio anterior, pues más de 140,000 millones de dólares en toda la administración, en todo el sexenio. Pero además también cerró ProMéxico, que eran todos agentes comerciales que estaban en el mundo entero promoviendo las inversiones en nuestro país. También lo cerró. Y también cerró las rondas petroleras, que eran importantísimas, ¿verdad? Porque estos nos iban a generar, antes de todo esto, según los cálculos, 200,000 millones de dólares. Si empezamos a sumar todo aquello que perdimos gracias a estas decisiones suicidas, pues México estaría en otra posición. Pero ¿qué pasó? Se fue encima de las organizaciones, de las empresas que producían energías limpias. Lo vimos. Dijo que no servían, que además afeaban el horizonte de Chihuahua, ¿verdad? Cuando estamos viendo que hay países donde hasta el 80% de la energía eléctrica es solar o es eólica. Y entonces es cuando uno no entiende todo esto, porque además era abastecer con energía eléctrica a una cuarta parte del precio en que lo hace la Comisión Federal de Electricidad, que tiene que recurrir al combustóleo para poder alimentar las plantas de energía eléctrica. Entonces se va encima de las plantas de energía eólica, que obviamente, pues cuánto cuesta el viento, era mucho más barata esta energía, era mucho más barata la energía solar en este país. Si algo nos sobra es el sol. Podría ser Solarmex el máximo proveedor de energía en nuestro país, también lo cancelan. Y bueno, también se va encima del campo, le quita los subsidios al campo, acaba con el glifosato, que es precisamente este herbicida que funciona a las mil maravillas. Ya veremos lo que va a pasar el año que entra, con la cancelación de todo esto. Y sobre todo que también se prohibió el fracking. El fracking que convirtió a los Estados Unidos en lo que se llamó US Saudi. US Saudi, ¿por qué? Porque ya son autosuficientes en la producción de petróleo desde que se autorizó el fracking. Y ahora, pues no se quiso autorizar aquí en este país, aun cuando el premio Nobel ya fallecido lamentablemente, Mario Molina, dijo que era una técnica maravillosa que tenía que explotarse y que iba a ayudar muchísimo para que extrajéramos todo el gas del norte del país. Está lleno de gas, pero nosotros importamos el 82% del gas de los Estados Unidos en lugar de aprovecharlo a través del fracking. Importamos el 80% de las gasolinas en una empresa pública que está tronada de punta a punta. ¿Cuántas empresas petroleras están tronadas en el mundo? Pemex. ¿Y cuál es la que recibe mayores recursos? Como 200,000 millones de pesos que le han entregado para sostener a un cadáver insepulto.
pues Pemex y CFE quebrada. Y claro, debe 105,000 millones de dólares, nada más los debe Pemex. Y si le quitan la calificación crediticia a Pemex, nosotros vamos a perder el grado de inversión. ¿Por qué? Porque el gobierno federal, si absorbe esa deuda de 105,000 millones de dólares, difícilmente podremos salir del agujero. Entonces, son medidas todas absolutamente suicidas, orientadas a destruir la economía como lo estamos viendo. Pero ya después de plantear este escenario, diría, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, pues sí, hay muchas herramientas que podemos utilizar, porque yo quiero, bueno, darles el problema y también el trapito para tratar de dar una aportación positiva a todo esto. El presidente de la República controla, tiene el control mediático, el monopolio mediático de la información. Él sale en las mañanas y dice todo lo que tenga que decir, y todos los medios de difusión toman los comentarios, pues es nada menos que del presidente de la República. Entonces él maneja, controla mediáticamente al país. Además, como si fuera poco, tiene 7 millones de seguidores en la cuenta del Twitter, y además tiene bots, tiene robots, tiene todo esto para cuando yo publico un Twitter contrario a López Obrador, de inmediato viene una cantidad de insultos terribles, y me doy cuenta que son los famosos bots, porque el otro día me escribió uno y me dijo que yo era un imbécil, INVSIL. No sabía escribir imbécil. Entonces, cuando me insultan, pues es que quiere decir que no tienen ningún argumento. Bueno, este es el control mediático que él tiene. Nosotros, como sociedad, podríamos tener muchísimo más poder mediático que el presidente. ¿Cómo? A ver, si tenemos registrado en el SAT a 23 millones de personas que prestan sus servicios en las empresas, 23 millones. Y nosotros, como país, como organización, dijéramos que en cada empresa tiene que haber un WhatsApp para informar lo que acontece en el país. No estoy diciendo ni orientando a nadie a la manipulación de la realidad política y social de México. No, yo recibo y ustedes recibieran también, pues no sé de cuántas fuentes, los periódicos desde el Reforma, el Excelsior, Milenio, La Jornada. Yo recibo todos los periódicos y todos los columnistas. Lo que propongo es que a esos 23 millones también se les informe. Pónganle ustedes que de los 23 millones, no la mitad, pero sí que lo lea una quinta parte, que lo lean 5 millones el periódico o los periódicos, porque les va a llegar a su celular. Bueno, pues es una maravilla. Hay 85 millones de celulares en este país. Entonces son 85 millones de posibilidades de poder mandar información. Ahora, ¿quién le informa a estos 85 millones? Estos 800,000 mexicanos que perdieron su empleo, ¿qué explicación tienen? A ver, cuando le dijeron en la empresa, pues pasa a la caja por tu liquidación, si es que les dieron liquidación, ¿con qué pretexto? No van a entender. Ellos tienen que entender que cerraron la empresa porque el presidente no subsidió, no les dio fondos. Vean ustedes los miles o trillones de dólares que dio Trump en los Estados Unidos para tratar de rehabilitar la economía. Aquí nada. Entonces yo creo que si no les explican a estos 800,000 desempleados por qué perdieron su empleo, pues van a votar por Morena ahora en junio. Entonces a nosotros lo que nos corresponde es informar de lo que está ocurriendo. Para ello yo digo, si cada empresa tuviera un WhatsApp, cuando apretara un botón se le informa a la gente lo que está ocurriendo en México, en materia de empleos, en materia de contracción económica, en materia de sanidad, en materia de criminalidad, en materia de educación, todo lo que tienen los periódicos. Pero ¿quién informa? Pues no, nadie informa. Entonces, ¿cómo esperamos nosotros los mexicanos que cambie esta situación? Si la gente va a llegar a votar con la información que tiene al día de hoy, pues es muy probable que perdamos la elección. Claro que la realidad también se está imponiendo. ¿Por qué se está imponiendo la realidad sin información? Porque en muchos hogares mexicanos, a la hora de la merienda, la hija puede decir que la corrieron del empleo. El hijo puede decir que lo asaltaron en la combi. La mamá puede decir que se murió la abuela de COVID. Entonces,
hay drama educativo, hay drama económico, hay drama social, hay un drama sanitario tremendo en nuestro país, sobre todo por la pérdida de empleos cuando el padre de familia o la madre no puede llevar los recursos a la casa. Entonces, esto es un caldo de cultivo absolutamente desagradable e ingrato, pero es una realidad que puede operar en contra de Morena. Es decir, cuando vemos también lo que ocurrió en las elecciones últimas en Hidalgo y en Coahuila, bueno, pues perdió absolutamente Morena. Y aquí hay una paradoja. Podría tener el presidente el 62% de aceptación, no quiere decir que Morena tenga el 62% de aceptación. Tan no lo tiene que perdieron catastróficamente en Hidalgo y perdieron catastróficamente también en Coahuila. Entonces, yo creo que tenemos que organizarnos y si realmente podemos instalar en cada empresa un WhatsApp con los nombres de todos de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas y poder informar a 5, a 10, a 15 o a 50 empleados lo que está ocurriendo en el país, aunque nada más 4 o 5 de ellos reciban la información, van a empezar gradualmente a permearla entre sus colegas. Poco a poco lo empezaremos a lograr. Yo creo que las redes sociales cada día son más eficientes. A ver, yo les preguntaría a ustedes, con el debido respeto, ¿cómo se informaron de lo que pasó en Washington la semana pasada? ¿Quién ve hoy en día la televisión? Bueno, vemos la televisión, sí, pero tal vez para ver alguna serie de televisión, pero los noticiarios de televisión van de picada. No en todos lados, pero sí, fundamentalmente la gente se informa a través de las redes sociales. ¿Cómo se supo lo que hizo el doctor Muerte, este sujeto llamado subsecretario de Salud, cuando se fue de viaje en plena pandemia? Los periódicos no lo tomaron, la televisión tampoco lo tomó, lo tomaron las redes sociales y todos nos informamos de lo que pasaba en Washington y de lo que pasaba con este siniestro personaje a través de las redes sociales. Entonces lo que nos corresponde a nosotros, sabiendo esto, es aprovechar las redes sociales. Cada día hay más preocupación de parte del presidente de la República por las redes sociales. Lo vemos también con claridad cuando él dijo ahora, la semana pasada, condenó que tanto Twitter como Facebook le hubieran cancelado la difusión de sus Twitters y de Facebook al presidente Trump. Claro, ¿por qué? Porque lo que no quiere de ninguna manera es que le pase lo mismo. Porque él sabe que las redes sociales, las benditas redes sociales, pues él las quiere seguir aprovechando. Aun cuando, si ustedes ven, en las redes sociales es muy difícil encontrar argumentos a favor de la 4T. O sea, las redes sociales están dejando poco a poco de ser benditas. Entonces, ¿cómo podemos llegarle a la gente? Claro, yo podría decirles a ustedes a través también de la televisión. Es decir, porque pues entiendo también que mucha gente ni ve Amazon, ni ve Netflix, ni ve Roku. No. Pero hay mucha gente que sí ve la televisión porque ven las telenovelas, y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Estas televisoras podrían decir, oye, yo voy a entrar a decir lo que está ocurriendo, ¿no? Pero no pueden. Bueno, sí pueden, pero no quieren. Y no quieren, ¿por qué? Porque tienen una concesión. Y entonces de la concesión pues depende, están en el lomo de un venado porque la concesión se la pueden retirar en cualquier momento con cualquier pretexto. Y en este país todo está concesionado precisamente para controlar a las empresas, a muchas de las empresas. La minería está concesionada, te quito la concesión. La banca está concesionada, te quito la concesión. La televisión está concesionada, te quito la televisión. La radio está concesionada, te quito la radio, te quito las frecuencias. Por más que, por eso quieren acabar también con el IFETEL. ¿Por qué? Con el IFETEL, ¿por qué? Porque es el organismo que puede defenderse, porque es autónomo y puede impedir que por la sola voluntad del presidente se cancelen una serie de concesiones de radio y televisión. Pero entonces no podemos apoyarnos en las compañías de televisión. Imaginen ustedes compañías de televisión beligerantes como las que vimos en los Estados Unidos la semana pasada. Es decir, claro que está Fox, que está a favor del presidente Trump, pero las demás, CNN, decían toda la realidad de lo que estaba aconteciendo y todos los videos y además condenaban los hechos. Yo creo que si fueran instituciones patrióticas, pues tendrían que estar del lado de la defensa
de la economía, de la sociedad y de la educación. Pero bueno, entiendo pues que tienen sus compromisos económicos y, y no podemos contar con ellos. ¿Con qué sí podemos contar? Pues sí podemos contar con las redes sociales, porque desperdiciamos una fuerza muy importante, porque en 32 millones de hogares en México ya hay uno, cuando menos uno o dos aparatos de televisión, con lo cual pues es prácticamente el 93% del país. Estamos hablando de que son prácticamente 38 millones de hogares y en 32 ya hay televisión. Entonces, yo creo que entonces, tratando de aterrizar esta conversación para poder entrar con ustedes a una sesión de preguntas, a ver si puedo yo responderlas, pues sí es tratar de convencer a los abstencionistas para que quienes se hayan abstenido de votar, voten. Pero para esto tenemos que hacer una importante tarea de información, para que la gente que vaya a votar ahora en junio vaya informada, vaya con muchos elementos de juicio y no se presente en las urnas así. Entonces, por concluir, yo los invitaría a todos ustedes a que escojan a 2 personas que se hayan abstenido de votar en el 2018 para convencerlos de la importancia de votar ahora en el 2021, porque quien no vote pierde el derecho a protestar y quien no vote, bueno, de alguna manera está poniendo en manos de Morena el futuro de México, y es un futuro negro en donde no queremos estar. Muchas gracias. Muchas gracias, tocayo. Qué magnífica exposición y como era de esperarse, tengo aquí una lista bastante nutrida de preguntas. De hecho, son bastantes. No quiero abusar de tu tiempo ni de la audiencia, pero puedo, si quieres, pasarte como bloques de 2 o 3 preguntas y las puedes ir respondiendo de esa manera, si te parece. Adelante, sí, claro, tocayo, sí. Muy bien. Va como, ahora sí que va como va. Eh, hay una serie de preguntas que tienen que ver justamente con cómo es posible que a 2 años de distancia persistan los niveles elevados de aprobación y si es que efectivamente se está haciendo algo eficaz a nivel de la oposición para tener una mejor forma de comunicación y de proselitismo a nivel local. Digamos, ahí aglutino varias de las inquietudes. Eh, Otra pregunta que me llega, y si quieres con esa, porque la primera es como que aglutina varias. La siguiente es, y desde un punto de vista liberal, no es viable que el gobierno se convierta en un gran benefactor con subsidios masivos. La pregunta es si algún partido político se atreverá a terminar dichos pagos sin suicidarse o generar incluso una disrupción social. ¿Cómo dijiste esta última pregunta? Que Sí, sí. o sea, el tema aquí, la pregunta es que Morena se ha encargado, y tú ya lo señalaste, una enorme cantidad de recursos que va dirigida con un enfoque clientelar. Entonces, la pregunta es si eso es un tema que ya no se puede modificar, porque el partido que se atreviera, digamos, a modificar esas serie de subsidios o de pagos directos a ciertos sectores, podría cometer un suicidio electoral. Como que es un tema que se ha venido incrementando, pero ahorita ya la actual administración echó la casa por la ventana en ese tema, ¿no? Yo creo que sería un grave error, tocayo, decirle a la gente, eh, vamos a acabar con los subsidios y si llegamos al poder ya no va a haber dinero para ustedes. Yo creo que eso sería una manera de darnos un tiro en el paladar. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es decir, vamos a respetarlo, no te lo podemos quitar, tal vez gradualmente empezar a poner una serie de condiciones, ¿no? Porque en las últimas encuestas que vi con los ninis que les preguntaban, de los 3,000 pesos al mes que te dan, ¿cuánto te gastas en libros? Pues no se gastaban en libros ni siquiera 5 pesos. O sea, todo se dedicaba, pues eso, a la parranda, al relajo, a lo que tú quieras, pero no sirve, digamos, para la culturización del país, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto de la popularidad, yo te diría que hay otro papel muy importante que tenemos que distinguir, porque estamos hablando de que en el 2020 ingresaron poquito más de 40,000 millones de dólares de las remesas. Entonces, esto ha impedido que en muchos hogares humildes se resienta la crisis. ¿Por qué? Porque estaban llegando también los dólares a 21 o a 22 pesos, luego se bajó a 20, pero más o menos en ese rango. Y claro, era una ayuda muy importante porque además mucho del dinero que le dio Trump
a la gente, vino a dar a este país, y por eso llegamos a los 40,000 millones de dólares. Entonces, si la gente no ve la crisis, si la gente de escasos recursos está recibiendo este dinero y además le beneficia también el efecto de la devaluación, pues entonces difícilmente van a hablar mal de López Obrador. O sea, la politización comienza cuando no puedas comprar tortillas, pero si puedes comprar tortillas porque tu prima, tu tía, tu padre, tu madre, tu hermano te manda, no sé, 500, $1,000 o $300 al mes, pues entonces sí ayuda al mantenimiento de la familia y ayuda también a la popularidad. Entonces, claro que López Obrador y su administración no tienen nada que ver con estos 40,000 millones de dólares, por más que ellos digan que que ellos están originando esta cantidad de dinero. No, no hay tal. Pero entonces esto ayuda a que no llegue la crisis a la mesa de los mexicanos. Tampoco llega la crisis a la mesa de los mexicanos si en una casa hay una madre soltera, hay un becado, hay un nini y hay un anciano, pues a lo mejor estás reuniendo pues 10,000 pesos en el sector de la familia. Entonces esta compra descarada de votos pues también se puede complicar, porque si vemos ahora cómo va a estar la recaudación federal en el mes de marzo, si decrecimos en el segundo semestre el 20%, en todo el año decrecimos casi un menos 10%, más lo que viene ahora. Entonces la recaudación de las empresas en valor agregado y en impuesto de la renta en el mes de marzo, pues va a ser verdaderamente paupérrimo. Pero, y esto también puede hacer que el presidente tenga que reaccionar de alguna manera, pero a la manera como yo creo que va a reaccionar es aumentando la deuda. Entonces, ¿cómo va a estar esto, digamos, en el 2024 para el presidente que llegue, ¿no? Entonces, el punto está en que la oposición no ha funcionado más que ahora a través de esta alianza de PRI, PAN, PRD, que de alguna manera también tenía que sumarse el movimiento ciudadano, pero no lo está haciendo lamentablemente. Es un momento histórico, político de México en donde tendríamos que renunciar a todo tipo de veleidades y escoger al mejor candidato, aun cuando no sea el tuyo. Pero creo que esto es lo que tendríamos que hacer. Pero no solamente eso. Yo sí tendría que poner el acento en el sector empresarial también. Porque ¿para qué están las cámaras de comercio, las cámaras de industria, todas estas organizaciones empresariales como la Coparmex, que la Coparmex es la única que se salva de todo esto, y un poco la Canacintra? Creo yo que aquí lo que importa es que, por ejemplo, se dijera un día, los empresarios no estamos dispuestos a que nuestros recursos se desperdicien en obras faraónicas inútiles, sino que queremos que se inyecten recursos, nuestros recursos, porque nosotros somos los que le damos, nosotros los empresarios pequeños y medianos, somos los que le damos los recursos al gobierno para que el gobierno se los gaste en beneficio de la nación y no en hacer obras faraónicas en donde además el presidente ya dijo que no se va a poder meter la lupa para que no se sepa lo que se está gastando en Santa Lucía, ni tampoco en el Tren Maya, ni tampoco en Dos Bocas. Entonces, ¿a dónde voy? Bueno, yo creo que podríamos organizar, con independencia de lo que diga la oposición política y de los partidos, ¿qué tal se vería que el 20 de febrero, no sé qué caiga, ese día no abra ninguna empresa en este país sus puertas? Claro, los hospitales sí, por supuesto que sí. Hay empresas que tienen que abrir, las farmacias tienen que abrir, en fin. Pero lo que quiero decir es que se diera cuenta el presidente que un día, no estoy diciendo que ahora que está tan grave la pandemia, cerremos un mes, no. Estoy invitando para que sea una manifestación de fuerza de la sociedad mexicana, de las compañías empresariales, de la unión empresarial, que diga, no lo vamos a permitir, hacemos un paro de labores, o a lo mejor un paro tributario, también podría ser un paro tributario, porque pues vemos que todo el esfuerzo que hacen los empresarios para pedir créditos con tal de pagar el impuesto, con tal de no caer en una huelga, para despedir a la gente, todo este esfuerzo gigantesco se está miserablemente desperdiciando. Entonces yo haría una invitación formal, digamos, al empresariado mexicano para que reaccionara de otra manera, porque de otra manera, de otra forma, quiero decir, no va a funcionar. La oposición se está organizando,
Creo que sí, creo que lo están haciendo bien. Creo que el PRI, PAN, PRD, pues pueden darle un susto a Morena, como ya lo hizo el PRI, si ustedes se acuerdan, en Coahuila y en Hidalgo. Para la sorpresa de López Obrador, barrieron a Morena. O sea, la popularidad de López Obrador no tiene que ver nada con Morena. Y estamos viendo ahora qué tipo de candidatos están poniendo como gobernadores y como presidentes municipales, todos ellos terriblemente cuestionados. Entonces, la gente local también va a protestar porque va a decir, no queremos ese tipo de candidatos en nuestro país. Entonces, ahí está funcionando, pero sí falta un soporte empresarial vital, porque ¿quién es el que genera los impuestos? Las empresas. ¿Quién es la que genera las divisas? Las empresas. Entonces, ¿quiénes son los que generan el empleo? Las empresas. Bueno, pues las empresas pueden poner todas las condiciones. ¿Por qué? Pues porque ellas son las dueñas. Igual que digo ahorita, dueñas de la economía. Hay un sector muy importante que son las mujeres que tienen el 52% del padrón federal electoral. Nosotros lo que tendríamos que hacer en casa es, para quien se atreva, digo, pues yo hago mi mejor esfuerzo, ¿no? Pero para quien se atreva a convencer a su esposa de la importancia de no votar por Morena, porque ellas son las que gastan, ellas ejercen el 85% del gasto doméstico y tienen el 52% del padrón federal electoral. Entonces, si hiciéramos una unión entre los empresarios y convenciéramos a nuestras mujeres, que muchas ya están convencidas, claro está, de la importancia de no votar por Morena, porque ellas son las que pueden influir más en la familia, pues podemos darle la voltereta. Entonces, posibilidades las tenemos. Ahora, lo que tenemos que hacer es acabar con las pláticas de café. Estoy harto de ir a pláticas de café donde todo el mundo se compromete y cuando le dices, a ver, tienes que meterle X número de pesos, no, ahí sí ya no. Oye, pero tienes que meterle tiempo, no, tampoco ni tengo tiempo ni tengo dinero, pero sí quiero ayudar. Y entonces, ¿cómo quieres ayudar? Digo, es muy paradójico que nadie se quiera comprometer y meterle el acelerador a fondo para rescatar a nuestro país. Tienes total razón, tocayo, de que efectivamente se requiere un compromiso mucho mayor, quizá inédito, a ti que te gusta la historia y que es un erudito, como quizá nunca lo hemos tenido, ¿no? Y quizá nos falta una práctica y una tradición de corte altruista que ha sido en gran medida inexistente, y eso puede explicar en parte lo que estamos viviendo hoy en día. Nos dicen en el chat, por cierto, que el 20 de febrero es sábado, es que vamos a tener que escoger otro día, pero ya aprendió la idea. Ya aprendió la idea para que lo podamos mover más adelante. Déjame, te hago 3 preguntitas así en bloque. Uno es, ¿cómo calculas que será la relación con Estados Unidos a partir del 20 de enero en contraste con lo que fue o ha sido con la era Trump? 2, ¿qué falta justamente realizar para que un movimiento como Sí por México tenga éxito en el despertar ciudadano el 6 de junio de 2021? Y finalmente, en este bloque, ¿crees que el pacto de impunidad al que ya te referiste con Videgaray y Peña Nieto desaparezca en cuanto López Obrador vea que empieza a desaparecer su popularidad? Comienzo por la última, tocayo. El pacto de la impunidad va a ser vigente hasta el final, porque estoy convencido de que tanto Videgaray como Peña Nieto tontos no son, y dijeron, en el momento en que tú te arrepientas de este pacto y pretendas adquirir popularidad con cargo a nosotros, no lo vamos a permitir. Entonces, yo me imagino que durante la estancia y esto me lo imagino porque no tengo las pruebas, pero lo supongo con cierta claridad, solidez, es que durante la estancia de Videgaray en la Secretaría de Hacienda y durante la estancia de Videgaray en la Secretaría de Relaciones, creo que hicieron investigaciones de fondo para todo esta nomenclatura López Obradorista y deben tener una información muy valiosa. Me llamó poderosamente la atención que cuando se fueron directamente en contra de Videgaray, pues para acusarlo, y cuando estaba él en el MIT en Boston, a los 5 días apareció el video del hermano del presidente. Entonces, y ahí se acabó el problema con Videgaray, se acabó el problema con Peña Nieto. No sé qué armas puedan tener estos hombres, porque el pacto no fue a título gratuito. Y por supuesto que no le iban a creer a López Obrador.
tú te arrepientes y te vamos a enseñar esto que vamos a dejar oculto. Por eso, ustedes díganme quién han ingresado en la cárcel de la mafia del poder. Por supuesto que la señora, ¿cómo se llama? Está en la cárcel, que fue secretaria de Desarrollo Social. Rosario Robles. Claro, Robles, sí, no. Sí, evidentemente que ella no formaba parte de la mafia del poder. Y claro, pues esta es otra razón, pero cuando dijo el presidente van a faltar cárceles para meter en prisión a los integrantes de la mafia del poder, pues evidentemente es otra más de las falsas promesas de él. Entonces, en relación a las relaciones bilaterales, creo que hay factores de irritación tremendos en las altas esferas del sistema policíaco norteamericano. Por ejemplo, cuando le dijeron al presidente López Obrador que tenían a este delincuente, al hijo del Chapo, dijeron dónde estaba, cómo podía atraparlo, cuál era la estrategia y el presidente lo liberó. Entonces, pues estas entidades policíacas norteamericanas le perdieron la confianza al gobierno mexicano. Y después no solamente eso, sino después estamos viendo que las confiscaciones tan enormes que hacían en el gobierno de, pues sí, Peña Nieto y también de Calderón y también en el gobierno de Fox, y el arresto de muchos de los capos no se ha dado. Entonces, y finalmente se emite una ley, de hecho, para impedir pues la realización de operaciones de la DEA en México, porque tienen que informar de todas sus investigaciones. Y claro, no lo van a permitir, pero por otro lado, pues están inundando de narcóticos en los Estados Unidos. Y el muro del señor Trump no sirve para nada, porque pues él podría hacer un muro de 3,000 kilómetros de largo y por 200 kilómetros de alto. Se le olvida que los mexicanos somos topos y podemos hacer 600 túneles en un fin de semana. O sea, es demagogia pura, populismo puro lo del muro. No va a servir absolutamente para nada, y menos con los drones que hay ahora que pueden cargar toneladas de narcóticos, ¿no? Entonces yo sí creo que el presidente Biden va a empezar a poner una serie de condiciones para empezar a trabajar. Claro que tiene otros problemas, como es esto que se va a presentar el próximo sábado, creo, en donde se ha convocado a una marcha armada en los Estados Unidos. Yo no había visto eso nunca en el tiempo que llevo de vida, que se organizaba una marcha armada. ¿Qué le pretenden decir al presidente Biden? Si te metes con Trump, estos que van a desfilar armados pueden defender con las armas el encarcelamiento de Trump. Pues es una lectura muy precipitada y a lo mejor muy audaz y muy infundada, pero pues tiene todas las posibilidades de ser. ¿Para qué una marcha armada, no? Y tiene a todas las policías de Estados Unidos. Entonces es un problema que tiene el presidente Biden, que es muy serio, es lo primero que tendrá que atacar, pero también tiene que atacar el problema con China y que quiere quedarse con Taiwán, y también el mejoramiento de uranio en las plantas procesadoras de energía eléctrica de Irán, las relaciones con Rusia, o sea, pero por otro lado, nosotros representamos 500,000 millones de dólares de transacciones comerciales al año. Entonces, y hay 7 millones de norteamericanos que trabajan para surtir los pedidos mexicanos. O sea, es un problema serio. Entonces, yo creo que estas decisiones precipitadas que ha tomado el presidente en relación a la cervecera de Mexicali, a las plantas generadoras de energía eólica, que esta renuncia a formar parte del Pacto de París, vemos que el presidente Biden es un hombre muy interesado en la preservación del ambiente, y sí creo que va a poder empezar a poner una serie de condiciones. Me preocupa que estas condiciones que ponga el presidente Biden, si no lo sabe hacer bien, puede decir, llevar a López Obrador a una posición similar a la de Chávez y salir a gritar: el imperialismo yanqui se vino encima de México y nosotros no podemos permitir esto, lucharemos contra el imperialismo, lucharemos contra el presidente Biden porque tenemos dignidad. Entonces,
si el presidente Biden no se da cuenta de esto, va a crear aquí a una víctima, y esta víctima lo que va a hacer, sin ningún problema, es tratar de capitalizar el odio norteamericano que está presente ahí. Hay un rencor y una admiración, un te odio y te quiero en relación a los Estados Unidos. Entonces el presidente tiene que saber muy bien qué medidas tomar, porque él puede decir, pues se cierra la llave de la gasolina y pongo de rodillas a México en 2 días, porque dependemos del 82% de las gasolinas y del gas. Pero bueno, imagínense lo que significaría esto para decir al observador, ya ven, es culpa de los Estados Unidos, porque él nunca tiene la culpa de nada. Entonces el presidente Biden toma una decisión de estas, podría ser catastrófico, como también si cierra las fronteras y que las filas de camiones que van hacia los Estados Unidos lleguen de Laredo, por ejemplo, hasta Monterrey. Esto sería también terrible. Tiene que saber muy bien cómo ejercer esa presión, y creo que es un hombre muy inteligente y está rodeado de gente inteligente. Creo que lo podrán llevar por la buena, aunque claro, el hecho de que no hayan invitado al presidente López Obrador a la toma de posesión ya es una señal importante. Entonces, yo creo que sí se van a complicar las cosas con el gobierno de los Estados Unidos, pero también creo que se van a complicar en beneficio de nuestro país. Cuando empiezan a llegar los representantes de los Estados Unidos a revisar a los sindicatos mexicanos, pues que establece el TEMEC, pues esto también va a ser una figura importante, y sobre todo también la presión de las policías de los Estados Unidos, y también el problema de la migración. O sea, la agenda bilateral México-Estados Unidos es muy complicada, y tampoco puede el presidente decir me voy a ocupar de muchas otras cosas y lo de México lo dejo al final, porque no quieren tener al sur de la frontera a un país comunista. Sí, temas ambientales y energéticos van a ser parte de la agenda inmediata. Sí, claro. Y ya anunció el embajador actual que el día 20 se va. O sea que eso quiere decir que su reemplazo ya está en proceso, y que para Biden es un tema estratégico tener al reemplazo lo más rápido posible en México. Eso esperamos, ¿no? Porque si Biden decidiera no mandar un embajador rápido, también es una señal. Diplomáticamente todo tiene una interpretación. Si se tarda 6 meses en nombrar al embajador, es la importancia que le quiere dar a México. Pero también pueden convocar al presidente López Obrador para que se dé una vueltecita por Washington, cuando él dijo que no quería ir. Ahí tiene el presidente pues un punto de vista muy importante, porque antes de que se desaten las hostilidades, decirle, te invito a tomar un cafecito aquí en el Salón Oval, ¿no? Y si él dice que no, bueno, no ha pasado nada, pero no quiere venir, vamos a negociar, ¿no? Si quieres yo voy también, ¿eh? No te preocupes. O sea, creo que esto es un problema diplomático que se tiene que tratar con pinzas, pero todos los diplomáticos de este país parece que se murieron de repente, ¿no? Miren que tuvimos una escuela importantísima de diplomáticos muy exitosos en México, pero ¿dónde están? No los hemos visto en mucho tiempo. Así es, así es. Déjame, te voy a hacer dos, he tratado de aglutinar. Te voy a hacer un bloque de preguntas y luego un último para no abusar de tu tiempo, tocayo. Muchas gracias. Van dos en este primer bloque, penúltimo, digamos. Eh, Preguntan, y repito, estoy tratando de sumar. ¿Qué se puede entender de otros países que han caído presas permanentes del populismo? Ya no digamos Cuba o Venezuela, quizá incluso Argentina. ¿Y qué podemos leer de los documentos sobre el Foro de Sao Paulo? Esa es una pregunta. La segunda de este bloque es, los recientes incidentes de la semana pasada en el Capitolio en Washington mostraron una faceta de un populista buscando por la vía violenta lo que no pudo obtener en las urnas. Las instituciones democráticas en Estados Unidos sí resistieron. La pregunta es, ¿en México podríamos hacerlo pensando en un resultado electoral adverso a Morena en junio próximo? Sí, bueno, si quieres comenzamos por ahí. Yo hoy en la mañana en el periódico Reforma publiqué un artículo que se llama La enmienda a la mexicana, eh, Correcto. porque me llamó la atención cuando estudié a fondo la Constitución, pues me di cuenta que no existe en la Constitución la posibilidad de un proceso de destitución del presidente de México. En los Estados Unidos tienes la enmienda número 25. Aquí en México el artículo 86 nada más habla
de las posibilidades de una renuncia. Y esta renuncia tiene que ser por causa grave. Pero no se habla de un procedimiento de destitución del presidente. Entonces, claro, en el caso de la destitución del presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente Pence es el que tomaría el poder. Pero nosotros hace 108 años que nos quedamos sin vicepresidente y claro, pues desde el asesinato del vicepresidente Pino Suárez, ¿no? Ya no volvimos a tener un vicepresidente y luego la constitución del 17 acabó con la vicepresidencia para siempre. Entonces, tampoco, entonces ni tenemos vicepresidente, pero tampoco tenemos la posibilidad de empezar un proceso de destitución. Yo por eso invitaba a las huestes de Morena que patrióticamente iniciaran ellos propusieran una iniciativa de reforma constitucional para establecer allá por los artículos 80 de la Constitución la posibilidad de destitución del presidente cuando, después de que el 66% con una mayoría calificada de las cámaras se solicitara su deposición por las razones que se tenían que establecer en el propio cuerpo de la ley. Pero esto no lo veremos, me queda muy claro, no lo veremos en este sexenio, salvo, bueno, no tampoco, porque el Senado de la República jamás lo iba a autorizar, aunque ganemos ahora la Cámara de Diputados. Quisiera hacer un breve paréntesis nada más para decir las implicaciones financieras de recuperar la Cámara de Diputados. Al recuperar la Cámara de Diputados, los mexicanos recuperaremos el control del presupuesto. Hoy vimos en la mañana cómo el presidente le entrega 100 millones de pesos a su hermano para un estadio de fútbol. Impunemente, no se establece en el presupuesto. Él es el amo. En el Foro de Sao Paulo, lo primero, o de los primeros presupuestos que se establecen, de los primeros objetivos que se establecen, es la apropiación del presupuesto como si fuera esto una ranchería. Y entonces así es como lo ha manejado el presidente. ¿Por qué? Pues vimos el año pasado que en la Secretaría de Salud, vimos lo que significaba los recursos en la Secretaría de Salud, pues 12,000 millones de pesos no se ejercieron en la Secretaría de Salud y al no ejercerse pasan al ramo 23 y ahí dispone el presidente de todos esos recursos. Por eso el presupuesto ya es de él, como si fuera una administración caciquil. Entonces, claro, si recuperamos la Cámara de Diputados, le decimos, se acabaron los recursos para el Tren Maya, se acabaron los recursos para Dos Bocas, se acabaron los recursos también para el aeropuerto de Santa Lucía, se acabaron los recursos para comprar votos. Entonces, por eso está tan preocupado el presidente, por eso se mete con Facebook y con Twitter, se mete con todos ellos porque él no puede permitir que esto suceda. Por eso está tan alarmado cuando dijo Lorenzo Córdoba ayer que a partir de abril se cancelan las mañaneras. ¿Por qué? Porque el artículo 134 de la Constitución prohíbe la intromisión de funcionarios en el proceso electoral. Quiero ver si el presidente va a respetar al INE. Por eso su objetivo pues, es acabar con él, porque ustedes creen que es posible que en abril y mayo el presidente cancele y lo van a multar, pero va a seguir, por más que dijo, prometo guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, cero. Él va a continuar con todo esto porque necesita no perder el control de la Cámara de Diputados, porque al perderlo pierde el presupuesto. Y si pierde el presupuesto, se acabó la 4T, que para mí se acabó hace rato la 4T, pero en fin, esto sería el tiro de gracia, ¿no? Entonces, si ustedes ven el foro de Sao Paulo, y ahí vienen todos los presupuestos, en cerca de 25 objetivos que tiene el foro de Sao Paulo, pues el presidente ya cumplió prácticamente con 70% de esto, que es un objetivo para instalar el comunismo en México. Y claro, lo está logrando porque lo primero es la inmovilización de las empresas y la fuga de capitales. Pues ya han ido de este país el año pasado cerca de 25,000 millones de dólares a los Estados Unidos y al mundo entero. Y esos 25,000 millones de dólares se invierten en diferentes actividades o países porque pues ¿qué van a hacer con el dinero? Y ese dinero tardará en regresar a este país. Es la sangre de México que se escapa. Cuando di una conferencia hace 3 años, fue en el 2018, sí, en Miami, a un grupo de desarrolladores,
levantó la mano uno de ellos al final y me dice, nosotros aquí los desarrolladores inmobiliarios de Miami le estamos apostando a la ruina del gobierno de López Obrador. Y le dije, pero ¿por qué? Ah, bueno, porque me dice, ¿con qué cree usted que hemos construido estos rascacielos en la calle de Brickell? ¿Con qué cree usted que construimos el aeropuerto, el puerto, este puerto increíble que existe en Miami, y los freeways y las highways y la universidad? Lo hicimos con los pesos cubanos, con eso comenzamos, luego seguimos con los pesos venezolanos y bolivianos y también con los pesos peruanos y con los reales de Brasil, y ahora hemos hecho también un buen trabajo con los pesos mexicanos. Por eso sabemos que mientras más rápido quiebre el gobierno de López Obrador, más dinero nos va a llegar para la construcción de condominios y el fortalecimiento económico de Miami. Y me preguntó que qué opinaba yo de esto y nada más le dije, el que sigue, ¿no? Pero por eso él terminó diciéndome, nosotros lo que queremos es un López Obrador en todos los países de América Latina, para que le quede a usted claro. Bueno, pues sí me quedó muy claro, ¿no? Pero en fin, Sí, tocayo, entonces sí, cuidado con el foro de Sao Paulo. muy triste esa parte, caray, porque además puede ser presagio de lo que viene, pero vamos a luchar porque no sea así. Déjame, te doy el último bloque de preguntas antes de comentarios finales. Y esto tiene que ver, estas dos preguntas, tienen que ver justamente con tu pericia en historia. La primera es, si en medio de un militarismo exacerbado, surge la pregunta respecto si López Obrador controla a los militares o si es al revés. ¿Y qué podemos aprender de la historia sobre esta materia en particular? La otra pregunta con contexto histórico también es que parecería ser que en temas históricos, en esta administración, puede ser que incluso se excedan el número de muertos de la Revolución Mexicana. Parecería ser que la única transformación es la que el país será un gran cementerio. Y hablando de historia también, López Obrador recurre a la polarización y estigmatización. Habla de conservadores, neoliberales, pero por otro lado invoca a Juárez. Sin embargo, en varios casos, digamos, y en sus diatribas estas mañaneras recurre incluso hasta el Evangelio. ¿No parece una profunda contradicción histórica entre lo que propone, dice, hace, etcétera? Esas son las preguntas. Muy bien. Bueno, en relación al militarismo, yo les diría que el último militar que llegó al poder en nuestro país fue Manuel Ávila Camacho, el general Manuel Ávila Camacho. Después de ese momento tuvimos solamente a gobiernos civiles. Antes, claro, estuvo el general Álvaro Obregón, la diarquía Obregón Calles, bueno, pues evidentemente Plutarco Elías Calles general, y todos fueron básicamente militares con alguna excepción. Pero bueno, fundamentalmente fueron militares y la sabiduría política mexicana resolvió que era inconveniente poner el poder en manos de los militares. Era demasiado poder concentrado en una sola persona. Y entonces empezaron los gobiernos civiles con el gobierno de Miguel Alemán. Y creo que estaba muy bien cuando siempre se pudo separar el ejército, las Fuerzas Armadas del poder político. Y ahora, para mí, una de las señales de desesperación del presidente es, de alguna manera, tratar de controlar al ejército dándole una cantidad gigantesca de dádivas, como es el aeropuerto de Santa Lucía, como es las 2.500 sucursales del Banco del Bienestar, como es la construcción también de la zona militar número 1. Y entonces yo me pregunto si el ejército mexicano está dedicado a la construcción de obras civiles y por otro lado hay 27,000 soldados mexicanos en la frontera, pues ¿quién está cuidando este país? Porque yo no veo que la Guardia Nacional pueda darse abasto con toda la delincuencia que ocurre en México. Pues ahí están en el gobierno del presidente, en los 2 años del presidente, han asesinado a 70,000 mexicanos. Es decir, y en buena parte pues tampoco se puede poner el orden porque pues el ejército está dedicado a otros objetivos. Me preocupa porque el gobierno venezolano, Maduro le ha dado al ejército pues hasta las posibilidades de importar pues todo las importaciones de Venezuela, pero además maneja el control cambiario y maneja las exportaciones de una gran cantidad de materias primas. O sea,
han enriquecido al ejército venezolano y en buena parte ese dinero no ha llegado a las bases, lo cual ya constituye una amenaza importante para la estabilidad del gobierno de Maduro, ¿no? Entonces, ¿por qué el presidente quiere controlar al ejército y tenerlo muy contento con dádivas? Hoy vimos en el periódico Reforma en la mañana cómo el ejército tiene ya un presupuesto mayor a 8 secretarías de Estado de este país. ¿Cuándo habíamos visto eso? No solamente son las obras, sino son los presupuestos. Y claro, es preocupante porque no se acaba de entender. ¿Qué tiene el presidente miedo de que le den un golpe de Estado? ¿Es esto? ¿Tiene el presidente interés en eternizarse en el poder y para esto quiere apoyarse en el ejército? Es una conducta muy confusa, muy extraña y que yo creo que ya muy pronto tendremos una explicación fidedigna. Respecto a los muertos de la revolución, bueno, se dice que son 1 millón de muertos en la revolución y el argumento es completamente falso. Y es falso porque si ustedes ven las batallas que se libraron en el país durante el proceso revolucionario, pues en la batalla de Celaya, en las batallas del Bajío, en las batallas de Zacatecas, en la batalla de Torreón, eran, pues a lo mejor luchaban 40,000 contra otros 40,000, pero eran 1 o 2 o 3 batallas. Yo no creo que la Revolución Mexicana de caídos, muertos durante el conflicto militar haya llegado siquiera a los 150,000 muertos, sumando todas las batallas, que no fueron pocas, ¿no? Pero tampoco eran grupos en donde de un lado estuvieran 300,000 soldados constitucionalistas y del otro lado 400,000 huertistas. No fue así, no fue así. Villa, si acaso llegó a tener pues 40,000 de sus dorados, que creo que era una exageración, pero bueno, se la compro. Pero de ninguna manera estamos hablando de 1 millón de muertos. La realidad es que se hizo una encuesta en 1920 ya, y sí, faltaba 1 millón de mexicanos. Efectivamente, este dato, el censo lo reflejó muy bien. Pero esto no quiere decir que hayan caído por la revolución, porque muchos mexicanos huyeron a los Estados Unidos durante la revolución y obviamente ya no estaban en el país. Otros tantos murieron por la pandemia, por la influenza de 1918, que fue catastrófica. Entonces, si sumamos los caídos en la revolución, los que se prefirieron irse del país a vivir a los Estados Unidos por la revolución, más los muertos por la pandemia, pues sí, falta casi 1 millón de mexicanos. Pero esta pandemia, pues ya con mucho superó a los caídos en la Revolución Mexicana, porque los 5 exsecretarios de Salud de México declararon que el número de muertos había que multiplicarlo por 3.5 y el número de contagiados también. Entonces estamos hablando de que prácticamente ya es 500,000 de muertos en este país, en razón de la pandemia. Y el presidente no le pide la renuncia al señor López-Gatell, y no solamente eso, sino dice que es de los mejores funcionarios del mundo entero. Entonces, pues ¿a dónde vamos con estos argumentos? En conclusión, pues sí, creo yo que tenemos que ver la manera de atacar esto de la pandemia. Me da mucha envidia a los chinos, que ellos pudieron construir en una semana un hospital con 3,000 y pico de camas en una semana. O sea, y claro, consiguieron los respiradores y consiguieron todo para echarlo a andar. Entonces, ¿por qué en México no podemos construir en una semana o en 2, trayendo a los chinos que hicieron ese proyecto, traerlos a México, decir, a ver, jóvenes chinos, ¿en qué terreno, qué necesitan, cómo hacemos? Y construimos a la velocidad del rayo en una semana o en 2 o en 3, no sé cuántos hospitales para poder satisfacer las necesidades sanitarias de México. Entonces, pues concluyendo, yo creo que esta pandemia va a lastimar socialmente a México, ya lastima económicamente a México, y sobre todo yo no veo la manera de que encontremos una estrategia eficiente e inteligente para
para que tengamos un 2021 con alguna satisfacción. Por más que están diciendo que vamos a crecer al 5%, pues yo creo, lo veo muy difícil, y lo veo difícil porque no hay confianza. Y si no hay confianza, no se puede poner un tabique encima del otro. Tienes total razón, tocayo. Yo quisiera terminar y obviamente nos podríamos seguir por horas y horas porque es rica tu exposición y tu plática, amena y profunda a la vez, pero ya llegamos al punto donde pues tenemos que despedirnos de esta enorme audiencia que se ha mantenido con nosotros. Yo cerraría, digamos, con un aspecto positivo y propositivo, que es que el 6 de junio nos jugamos quizá ahora sí que nuestro resto en cuanto a ciudadanía se refiere. No podemos perder, como tú ya bien señalaste, el control de la Cámara de Diputados. Necesitamos recuperarlo para recuperar el control de los recursos y entonces orientarlos productivamente y quizá recuperar confianza, recuperar desarrollo y entonces sí poner en marcha lo que serían políticas públicas que darían contexto a lo que es primero los pobres. Curiosamente, en una plática en este mismo seno, Denise Dresser decía que si alguna recomendación ella le pudiera hacer al presidente es que el presidente faltó a su palabra, que la cuestión más importante es que hubiera menos pobres en 2024 y que en el paso en que vamos va a haber muchos más. Hay quien dice que ya hay como 12, 15 millones de pobres más. Entonces, ha habido una incongruencia brutal con esa promesa que fue una de las más importantes, además de corrupción, impunidad e inseguridad, que todas ellas están en absoluto pues descuento y absoluto desacato, cero cumplimiento. Ojalá que tengamos capacidad como ciudadanía de organizarnos, de romper la apatía y de que el 6 de junio tengamos un ejercicio ejemplar que sea respetado por todos y que fijemos un nuevo rumbo, porque actualmente creo que vamos en la dirección correcta. No queremos ir al pasado, pero el presente nos lesiona. Tenemos que tener un futuro mejor y un país que sí responda realmente a las necesidades de esos grandes rezagos sociales que lamentablemente dieron la pauta para 2018, pero que nos deben orientar para tener un mejor país. Si no tienes algún otro comentario, tocayo, antes de despedirnos. Sí, muchas gracias. Ya para despedirnos, yo te diría que se reduce a tres verbos, tocayo. El primer verbo es informar, el segundo verbo es convencer y el tercer verbo es votar. Si logramos informar, convencer y votar, vamos a recuperar nuestro país. Si no lo logramos, vamos a perder nuestro país en junio y vamos a tardar mucho tiempo en recuperarlo. Por eso es que es tan importante que salgamos a la calle mañana o al teléfono para convencer a quien te encuentres en el camino, informarle a quien te encuentres en el camino y convencerlo de la importancia de votar. Estos 40 millones de mexicanos que votaron pusieron el país en manos de Morena. Ellos en buena parte también son responsables por su apatía, por su escepticismo, por todo esto. Y digo lo último, el 10 de febrero se cierran las posibilidades de tener tu credencial electoral. Falta menos de un mes. Si no haces el trámite de tu credencial de elector, no podrás votar. Y si no puedes votar, serás cómplice del desastre, tocayo. Totalmente, pues ahí está el compromiso para todos los que nos escuchan hoy y en la grabación que se está haciendo. Informar, convencer y votar. En ese orden, con esa secuencia y esa contundencia. Y con ese mensaje nos despedimos de todos, agradeciéndote, tocayo, tu deferencia, el tiempo que nos brindaste, la gran calidad de tus pronunciamientos y esta última propuesta que me parece el broche perfecto para cerrar esta plática. Gracias, tocayo, gracias a todos ustedes y espero verlos muy pronto. Gracias. Y cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho. Gracias, Hasta tocayo. luego. Hasta luego. Gracias a todos.